el saldo me parece que es positivo. Muy positivo. Pero quiero incorporarlos. Pablo, bienvenido. Gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Está saliendo en línea con lo pensable? Yo creo que sí, digamos. En primer lugar, como mencionaban ustedes, el primer factor de éxito es que hayan venido todos, inclusive el esfuerzo de la canciller Merkel, que se le rompe el avión y toma un avión de línea para venir. Digo, eso demuestra una voluntad de todos de participar y ese es un primer éxito del gobierno argentino. En segundo lugar, se está tratando de dejar afuera los grandes conflictos internacionales que rodean y que están dando vuelta, dejarlo afuera de la mesa de negociaciones y, si es posible, dejarlo afuera de un documento que, si lo tiene, probablemente no sea un documento de consenso. Es decir, si abordamos los temas de conflictos comerciales, si abordamos los temas que hay en torno a algunas cuestiones como el Brexit o cuestiones vinculadas a lo que acaba de hacer la Unión Soviética, Rusia, respecto a los buques de Ucrania, probablemente no haya un documento de consenso. Multilateralismo versus proteccionismo. Es decir, hay una serie de temas, el tema de género que planteaba la esposa del primer ministro de Canadá, son temas que conflictuarían la agenda, conflictuarían un documento, y la Argentina en eso trata de ser muy prudente y dejar afuera del documento para poder tener un documento de consenso, cosa que no pasó el año pasado en Alemania. No hubo documento de consenso, claro, porque finalmente no firmó Trump. Porque no firmó Trump, con la imagen famosa de Merkel diciendo firmá. Exactamente. No, mirando por otro lado, ¿te acuerdas? Exactamente. ¿Usted tiene la misma impresión? Sí, yo creo que va a haber, coincido con lo que se dijo, de un documento edulcorado. Me parece que se va a buscar hasta el final sacar algún tipo de documento. No sacarlo sería, no un fracaso, pero casi. Debe haber un documento final, aunque el G20 es una foto final de un proceso largo y lo importante son las reuniones bilaterales, que es donde se decide realmente lo importante. Quedaría realmente como la foto final de que esto fue exitoso, que aunque sea haya un documento donde todos queden más o menos contentos con palabras, donde todos queden incorporados de algún modo. Yo creo que va a haber un documento final bastante edulcorado por una cuestión de imagen, y porque creo que la Argentina va a presionar hasta el final para lograrlo. Si no hubiera documento, pero sí algún entendimiento entre Estados Unidos y China que descomprima la tensión comercial y que sea Buenos Aires la sede en un restaurante que desconocemos, ¿eso no matizaría el fracaso eventual de no documento? Sí, ¿No es tan relevante lo uno como lo otro? Perdón por la ignorancia. Sí, igual hay que ver con qué Trump se encuentra Xi Jinping mañana, porque hay dos Trump. Hay uno que promete, cumple, y hay otro que pega para negociar. Vamos a ver, digo, como ejemplos. Dijo que el NAFTA lo iba a dinamitar, no lo dinamitó. Y hoy firmó un nuevo NAFTA. Exacto. Con Corea del Norte amenazó, hombre cohete, le mandó la flota, negoció y terminaron bien. Ahora, el muro con México lo hace, definitivamente. Se salió del acuerdo nuclear con Irán, salió del acuerdo climático de París. O sea, hay un Trump que es implacable y hay otro que pega para negociar. Yo creo que el que se va a encontrar mañana Jinping es el Trump que va a negociar, sin lugar a dudas. Ojalá. Ahora, esto que no es una guerra comercial, aunque todavía me parece que son los preparativos bélicos, de frontera, pero todavía no ha llegado a guerra comercial porque faltan todavía algunos pasos. Sería muy bueno que, si hay un entendimiento, el lunes tenemos otra foto. Los mercados mundiales el lunes, ante un entendimiento entre Trump y Jinping, tienen otra foto. Y si no hay entendimiento, también es otra foto. Bueno, claro, efectivamente. Hoy hubo mucha volatilidad y el mercado descontaba que algo bueno podía suceder y, por lo tanto, hubo alguna tendencia al alza. ¿Cuántas reuniones previas hubo para llegar a los acuerdos o no que se puedan vislumbrar? Hay dos líneas de trabajo. Una línea de la que hacen los ministerios, que se llaman track, especialmente el track de finanzas y de economía, que son los que más trabajan y están reuniéndose permanentemente. Tiene que haber habido más de 22, 23 reuniones durante todo el año. ¿En cuánto participaste vos? Nosotros estamos trabajando en lo que se llama el otro área de trabajo, que son los grupos de afinidad. Nosotros trabajamos en el T20, que es el grupo de afinidad vinculado con los think tanks, las universidades, los centros de pensamiento, que acercamos al G20, el presidente Macri, un comunicado para trabajar sobre el comunicado final. Una serie de 20 propuestas para ser incluidas en el comunicado. ¿Entre ellas? Entre ellas, algunos temas vinculados con la inteligencia artificial y la necesidad de repensar el futuro del empleo y del trabajo, que era uno de los temas que la Argentina quería incluir.
Otro tema, el de organizar dos grandes grupos de productores y consumidores de commodities en el mundo, porque la OMC fracasó, la reunión del año pasado en la Argentina fracasó y eso se está viendo como un fracaso del multilateralismo al que la Argentina quiere volver. Digamos, hoy la Argentina tiene un discurso todavía multilateral en un mundo que se vuelve proteccionista. Nosotros acercamos esa propuesta y creo que puede ser muy importante que en la próxima reunión de la OMC eso se pueda trabajar. Ahí está la nanotecnología y el futuro, digamos. Ahí se juega el partido de la cuarta revolución industrial, digamos. Es el partido de la cuarta revolución industrial, es el partido del futuro del empleo, es el futuro de la educación. En Japón, el año que viene, los japoneses incluyeron nuevamente este tema. Para ellos es particularmente interesante y le agregaron además el tema de tecnología financiera, es decir, el traspaso ya final de todo lo que es una economía de moneda a una economía tecnificada. O sea, una economía virtual sin billete. Totalmente. Esa sería la traducción para quien no está viendo, es no tener plata en el bolsillo, ir es tener la SUBE, la tarjeta, digamos, ¿no? Exactamente, todo en moneda electrónica y cómo eso va a afectar el sistema financiero global y qué tipo de regulación tiene que tener eso. Ahora, mientras todo esto sucede, también es cierto que un sector contestatario dice, esto lo que ha generado todos estos encuentros y demás, la propia Organización de las Naciones Unidas hizo una advertencia previa pidiendo una globalización no salvaje, sino más equitativa, con mayor equidad, esa que el mundo no encuentra, no tiene. ¿Es un problema de la globalización? ¿Es intrínseco a la globalización? ¿O en su defecto de los no límites que la globalización implica? Yo creo, Paulino, que en el caso de las advertencias de Naciones Unidas, nosotros tuvimos un evento en Argentina muy importante donde vino el subsecretario del Tratado de París sobre cambio climático y advirtió sobre los problemas que está teniendo la globalización. El G20 en eso es muy interesante la fórmula de trabajo, porque no son las tradicionales fórmulas de trabajo de los organismos multilaterales que aparecieron después de Bretton Woods. Cada presidente tiene que volver a su país y hacerse cargo de los temas que le corresponden. Y en este caso, la convocatoria a menor cantidad de emisiones de carbono solo lo pueden resolver los países tomando el compromiso de hacerlo. Trump no lo quiso hacer, pero tampoco están cumpliendo aquellos que firmaron el Tratado de Cambio Climático. Entonces, lo cual le da argumento a Trump para decir eso es inútil. Exactamente, exactamente. Yo no firmo, pero no cumplo. Ustedes firman, tampoco cumplen. Hay dos definiciones que me impactaron. La primera, el presidente de Australia, tras 27 años sin recesión en Australia, dijo a la Argentina no le conviene el proteccionismo. Definición una, mientras muchos piensan que la salida es cerrarse, no abrirse. Y lo segundo, Jim Yong Kim, el presidente del Banco Mundial, dijo, en la Argentina los debates deberían ser menos ideológicos. ¿Hay algo de eso? Sí, claramente la ideología en los últimos 12, 15 años en la Argentina ha tapado prácticamente cualquier debate racional. A ver, los que están en contra del G20 están en contra, pero sin argumentos de fondo. O sea, esta cumbre, la importancia de esta cumbre en la Argentina y que 3.000 periodistas estén acreditados y los líderes mundiales, es muy importante para el país y para la imagen, pero no obstante hay gente que se opone por las dudas. Yo creo que ideológicamente la Argentina, la famosa grieta seguirá, todavía no está cerrada, y hay una encuesta de D'Alessio. La podemos ver si quieren, porque sí, era uno de los temas que traía para esta noche, porque depende en qué metro cuadrado y en qué baldosa uno esté parado, exacto, observa mejor o peor esto. Es increíble, también en esto no nos ponemos de acuerdo. Instituciones consideradas importantes para la Argentina, bueno, el Mercosur tiene una relevancia superlativa respecto al G20, la ONU, la OEA, otros. Ahora, dentro del colectivo que votó al Frente para la Victoria, el Mercosur tiene una adhesión del 70%, pero dentro de los que votaron a Cambiemos tiene más adhesión el G20, que es el que organiza Macri, casi como sintiéndolo como propio, claro, mientras que el kirchnerismo lo siente ajeno. Y por eso la expresidenta en Calafate, no en el Colón, pese a haber sido invitada. Hay una pregunta que es, ¿sirve el G20 para la Argentina? Entonces, para algunos dicen, no resuelve las prioridades de la Argentina, y para otros sí es importante. Obviamente que el G20 no va a resolver inmediatamente las prioridades de la Argentina. Estas son cosas que se desarrollan a mediano o largo plazo. Bueno, ahí está, mirá, es importante para la Argentina. De los que votaron a Cambiemos, 70% creen que es importante, y de los que votaron al Frente para la Victoria, solo el 11%. Paulino, probablemente la Argentina no hubiera recibido el apoyo que recibió cuando se queda sin acceso a los mercados de créditos internacionales y el fondo da una ayuda en tiempo récord,
si no hubiera tenido la sede del G20 y hubieran estado todos los países participando activamente en los tracks de finanzas. Por ejemplo, Japón nunca había votado, o pocas veces había votado a favor de la Argentina en el directorio del Fondo Monetario, y esta vez lo hizo. Es decir, había un consenso de que había que ayudar a la Argentina a llegar a esta situación. Ahí viene lo otro, dicen, bueno, pasado el G20, se termina el respaldo político para Argentina. No sé si se termina. La Argentina tiene una agenda de 360 grados en términos muy pragmáticos y no ideológicos como plantea el presidente del Banco Mundial. O sea, los acuerdos bilaterales que también se decían acá son tan importantes. Argentina logra acuerdos bilaterales con China, acuerdos bilaterales con Estados Unidos, acuerdos bilaterales con Putin. O sea, recibe de los 360 grados en que hoy están disputándose los conflictos en el mundo, recibe apoyo, inversión, definiciones de acompañamiento. Entonces, yo creo que Macri trata de tener una agenda pragmática, abierta y quizás la más global de todas las que se están viendo. Y los problemas de proteccionismo se están viendo increíblemente en los países más desarrollados, ¿no? De todas formas, hay una especie de diáspora, ¿no?, entre la imagen y el respaldo planetario internacional, esta foto proyectada, etcétera, y los problemas domésticos que son muy graves, digamos. Con destrucción de empleo, con una economía en recesión sin encontrar pisos, con niveles de venta en el comercio que son preocupantes, con una presión fiscal que es asfixiante para el sector privado, y con un contexto, digamos, de tensión creciente social, con pérdida de poder adquisitivo que ha marcado un poco a fuego los salarios, tanto en el sector público como privado este año, que definitivamente contrastan. Es un choque, digamos. Claro. Esta parece la imagen de una Argentina que no explica a la Argentina, como tampoco probablemente la otra, la contestataria, la de la protesta sistemática y permanente, explique toda la Argentina. Me parece que hay que buscar el punto intermedio. Ojalá el presidente tenga la posibilidad, la inteligencia y la capacidad de recuperar centralidad y apostar a unificar esas dos Argentinas. Y la humildad, ¿no? Y la humildad. La humildad de abrirse, algo que le reclamaron desde su propio espacio, incluso después de haber ganado la elección de 2017 y que se siguió cerrando, no lo hizo y así terminó un 2018 para el olvido. Sí, La gente que maneja campaña, perdóname Paulino, creen que esto a la imagen personal de Mauricio Macri le va a beneficiar y de manera ostensible, es decir, que puede llegar a dar un respiro a este mesetamiento que tuvo su imagen para mejorarla por lo menos en el corto plazo. Caída, ¿no? Sí, caída más que mesetamiento. Caída, más que... Pero no, en cuanto a la... Pero entiendo el planteo. Sí, ahora, sí. Lo que me parece es que tampoco lo podemos medir así. Digamos. Acá el problema es qué hay concreto, qué se puede desenvolver. Y por sobre todas las cosas, digamos, que puede eventualmente surgir. Una cosa es decir, me apoya a todo el mundo y otra cosa que venga a tu casa todo el mundo. ¿Entendés cuál es la diferencia que proyecta el gobierno que puede llegar a explotar en este momento? Es decir, una cosa es yo explicar, che, todo el mundo me quiere afuera y la verdad me van a respaldar y me van a bancar, a este modelo no lo van a dejar caer. Y otra cosa que vengan todos esos a tu casa, se queden. Bueno, la postal de Merkel hoy saludándolo o abalanzándose para saludarlo al presidente cuando estaba llorando, la verdad que es una imagen, si hay una imagen simbólica de un apoyo, sacando lo económico, sacando la gestión en sí, es esa. Es lo que dice Cancelare, sí. ¿no? Ahora, respondiendo a lo de Cancelare, también Marco, si el gobierno cree que esto es suficiente, no, es una condición necesaria, no suficiente para resolver los problemas argentinos. A ver, yo te expresé que esto es suficiente y con esto gana la elección. No, lo que dije es, para lo que se proyecta oficialmente y que la gente es incrédula, este tipo de imágenes y este tipo de actos y este tipo de convocatoria ratifican lo que dice el gobierno en una parte. ¿Sabés lo que pensaba hoy cuando veía las imágenes y veía a la gente peleándose en redes sociales y demás? Los argentinos no podemos disfrutar de nada. Y me pasaba también cuando ocurría con el kirchnerismo. Los grandes eventos, las cosas que están bien, las pocas cosas acaso que uno podía ver, o en mi caso particular, o mucha gente podía ver bien durante la gestión de Cristina, los argentinos vivimos peleándonos todo el tiempo. Nunca estamos conformes con lo que vemos, aun cuando ocurre algo bueno. Las mediciones de la tele, las mediciones de los cables, del cable. Tras las declaraciones de Macron apareció Bolsonaro, y con esto los despido, pidiendo no apurar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Macron había dicho que hay que avanzar a una mayor integración entre el Mercosur y la Unión Europea. Argentina quiere ese acuerdo. Me parece que lo enfrió un poco, porque creo que no se quiere quedar afuera, después de haber amenazado con
de manera unilateral ir a negociar ese acuerdo él. Hay un dato que no es menor, y es que tuvo la visita de una alta autoridad del gobierno de los Estados Unidos que fue a dialogar específicamente con Bolsonaro sobre varios temas. Y que mostramos ayer con el querido Gustavo Segre, efectivamente en su propia casa. Ese tema no es menor, digamos, que pueda ser un cambio de giro o un cambio del eje de las negociaciones de Brasil hacia Estados Unidos y no tanto hacia el Mercosur o hacia el Mercosur proyectado con su acuerdo de la Unión Europea, ¿no? Sí, pero está bien. ¿Pero ustedes lo ven ese acuerdo posible o Yo no? me acuerdo el día que ganó Bolsonaro, cuando da el discurso, dice, vamos a hacer relaciones bilaterales. Todos los que escuchamos ese día el discurso dijimos, el Mercosur se terminó, porque habló de relaciones bilaterales, prácticamente estaba sepultando. Pero en estos días, Bolsonaro es como que, a partir de ciertos consejos, ha bajado un poco esa postura de hay que destruir el Mercosur. Como que le puede llegar a dar una chance. Y lo de Macron es un juego de doble filo, ¿no? Porque por un lado es de los que más impide cierto acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur por políticas agrícolas y por defender lo interno, pero después va y sale y dice hay que acelerar el tema, ¿no? Incluso cuando Macri le dice acelerar el tema, ahora Macron dice, bueno, hay que ver qué dice Bolsonaro. Si van 10 años de negociación Mercosur-Unión Europea, y todavía no nos pusimos de acuerdo, ahora con Bolsonaro, con Macron y lo que están diciendo, y esperemos un poco más, ¿no? A los dos muchas gracias. Gracias, Mañana el Pablito. viaje a Japón. Mañana. Traspaso de posta. El T20, Ya sí. pensar en el PROC, increíble, ¿no? Y todavía no terminó el Y actual. los japoneses quieren hacer todo muy rápido. El G20 de Japón va a terminar en junio, julio del año que viene. Porque hay elecciones en septiembre, me contaron. Exactamente. ¿Y Shinzo Abe puede ser reelecto? No sabemos, no, la verdad. Gracias a los dos, muy generosos. Muchas gracias.